Sin Línea MX presenta su podcast de opinión. Sin Línea MX. Bienvenidos a Sin Línea MX, soy Erika González. Esta semana, el gobierno federal continuó enfocando sus esfuerzos en la revisión y transformación de mecanismos que en otros sexenios fueron diseñados para favorecer el saqueo y la evasión de obligaciones fiscales. Recientemente, las autoridades se dieron a la tarea de cobrar los impuestos atrasados que adeudan muchas de las grandes empresas nacionales y extranjeras que operan en el país, y a quienes por decisiones de gobiernos anteriores se les condonaban o se les devolvían impuestos. A la fecha, han recuperado alrededor de 200,000 millones de pesos por estos conceptos. Por otro lado, las mismas autoridades fiscales han realizado investigaciones y presentado denuncias contra las empresas dedicadas a emitir facturas falsas y están dando la oportunidad para que aquellas personas que compraron estas facturas para evadir impuestos, hasta hoy detectados más de 8,000 compradores, paguen las cantidades que evadieron sin necesidad de pasar por un proceso judicial. Una vez atendido lo anterior, ahora el gobierno diseñó un mecanismo para regular la práctica conocida como outsourcing, que consiste en que muchas empresas grandes que requieren de personal para realizar sus actividades, en vez de contratar a los trabajadores directamente, subcontraten despachos, que a su vez se encarguen de contratar a esos trabajadores y de administrarles las nóminas. Esto no tendría nada de irregular si los despachos subcontratados otorgaran a los trabajadores las prestaciones que les corresponden, la antigüedad y los demás derechos laborales a los que deben ser acreedores, pero que en la práctica se ha abusado de este esquema como se abusó de todo lo demás en el periodo neoliberal. De tal suerte que estos despachos de outsourcing, en la mayoría de los casos, contratan a los trabajadores que luego asignan a trabajar a las empresas de sus clientes, registrándolos en el Seguro Social con salarios menores a los que reciben, despidiéndolos en noviembre para no pagarles aguinaldo y recontratándolos en enero como eventuales para evitar que generen antigüedad e impidiendo que tengan acceso a la mayoría de sus derechos laborales. Así es que el gobierno federal decidió poner reglas claras para que estas empresas no puedan evitar que sus trabajadores tengan acceso a las prestaciones y derechos que les corresponden, y al mismo tiempo evitar que a través de este mecanismo las empresas estén sistemáticamente evadiendo impuestos. El anuncio del gobierno sobre la iniciativa que va a poner orden en este sentido cayó muy mal a los representantes de los organismos empresariales, quienes se manifestaron sorprendidos y hasta preocupados. En realidad, no se podría entender por qué se preocupan, cuando siempre han externado que ellos están dispuestos a respetar los derechos de los trabajadores, aunque no lo hayan estado haciendo. Lo más hilarante de las protestas que se dieron a conocer sobre este asunto fue la estridente declaración de Gustavo de Hoyos, que antes era presidente de Coparmex, con un desempeño bastante lamentable, y que hoy es un donadie, buscando que el cártel consolidado por el PRIAN, Movimiento Ciudadano y los desechos tóxicos del PRD alrededor de Claudio X González lo nombre candidato para algún puesto. Este sujeto acusó al gobierno federal de traición a los empresarios corruptos que explotan a sus trabajadores.
cuando la única traición que puede percibirse en todo este asunto es la que ellos han venido perpetrando durante décadas sobre la gente que les presta sus servicios y que se rompe el lomo para que estos sátrapas puedan hacerse más ricos. Como lo dijo la Evita Perón, declarada como jefa espiritual de la nación argentina en 1952. Con las cenizas de los traidores, construiremos la patria de los humildes. Construiremos la patria de los humildes. Muchas gracias.